Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 7, Jesús y el Islam. Bueno, en la actualidad vemos que hay dos religiones, ¿no? Aparte, digamos, del cristianismo, que se conoce justamente de Islam. Se supone, en el estudio está 25%, más está en el Medio Oriente, Norte, África y Asia. En lo que es de esta creencia, digamos, lo que nos parecemos, algo en común, es que nosotros tenemos pues un Dios que tiene tres funciones, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ellos le ven a Jesús como un profeta, no como parte de Dios, ¿no? Un profeta que hizo milagros, que pues, se mostró en el Nuevo Testamento, y también ellos le veneran al Dios, vendría a ser a su Dios, que viene Dios Alá. Desde ese lado, digamos, lo bueno que estábamos ahí recopilando acá información antes de leer el texto central de esta semana, es que ellos también tienen devociones permanentes, como orar 5 veces al día, tener ritos que enriquecen, digamos, a lo que pues en la vida cristiana podemos hacer. Pero nos dice Deuteronomio capítulo 6, el versículo de 4 al 9, nos dice algo interesante, y también el 14 y el 15, ¿sí? Vamos a leerlo para poder desarrollar. Acá Moisés, ya aconsejando al pueblo de Israel, dice estas palabras de 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, o solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder o fuerza, en algunas versiones. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. En la Biblia corazón es mente, lo mismo. Las repetirás a quienes, a tus hijos, y las hablarás de ellas cuando estés cuando vayas por el camino, durante el día sería, al acostarte y al levantarte. Las atarás en tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en el frente. Las escribirás en pos de tu casa y en tus puertas. Ahora el 14, el 15 nos dice para leer la lección y dice así: no sigan a otros dioses, a los dioses de los pueblos que te rodean, porque el Dios es celoso, el Señor tu Dios está en medio de ti para que no se inflame el enojo de tu Dios contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. Este Dios, bueno, en realidad te leí todo el capítulo, pero hemos salteado estos textos, nos desarrolla de esta manera. En la lección, en la parte número 1, donde dice asimilamos algo interesante de estos versículos que ya acabamos de leer. Dice: la postura de Mahoma sobre la Trinidad está arraigada en su misión de restaurar la adoración de los monoteístas original a Dios, como él creía que fue practicada por Abraham, por todos los demás profetas, ¿no? También el monoteísmo se convierte en una piedra angular en la fe del Islam. Estas creencias contrastan fuerte en la cultura de lo que vendría a ser, ¿no?, de la época de Mahoma, y los que predeterminan mejor el desafío de enfrentar a los musulmanes con esa idea que Jesús sea más que un profeta. Le cuesta, ¿no?, como decir, describir a Dios, un término tanto singular como plural, amplía nuestra visión de Él, pues muestra que aún es un solo Señor, también en pluralidad. Vemos en Génesis 1, cuando dice Dios no creó este mundo, y estaban las tres personas. Nosotros como lección hemos estudiado, pero también recordemos, no solo Génesis 1, sino que hay varios textos que cuando Dios actúa están las tres personas participando para la salvación de la humanidad, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estaban ahí las tres personas. Y así sucesivamente aparece Génesis, y el Deuteronomio nos está diciendo qué debemos hacer. Ahora, para desarrollar el capítulo 6 en el siguiente, lo que es interpretación, dice: los judíos estaban dispuestos a apedrear a Jesús porque entendían perfectamente
¿Quién decía ser el Dios del Antiguo Testamento? Ante ellos se encontraba aquel quien se centraba en toda su historia y su adoración. El término hijo no es una descripción biológica o física, sino el papel racional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mismo lado en una misión de salvar a la humanidad. Moisés aconseja de esta manera, ¿por qué? Me gustó el versículo, no sé cuál ustedes resaltan. A mí me gustó más el 8 y el 9. Bueno, desde el 7 también, ¿no? Repetirás, hay que repetir, ¿no? Muchas veces estos videos que van a ser subidos a Facebook, a Instagram, a TikTok, son reels que uno, viste, que a veces no está haciendo nada, o el viernes a la noche está deslizando la pantalla, uno mira y escucha el resumen de, no sé, en 1 minuto, en 2 minutos. Pero estos textos se debe, bueno, repetir todos los días, ¿no? A las personas que nos rodean, hablar, ¿no? Entre el camino. Si yo no tengo nada que hablar con mi amigo, pues hablo de la lección, o hablamos o comentamos de la lección. Y los que tienen sus hijos, bueno, repetirlos, ¿no? Porque de esa manera quieren el corazón, quieren la mente por las repeticiones, ¿no? Que uno puede hacer de esa manera al acostarse, al levantarse también. Y cuando dice, atarás en tu mano por señal y tendrás entre tus ojos como una marca en el frente. Es como entre las dos cejas acá, ¿no? Si algo te pone en medio acá, creo que en los dibujitos, bueno, lo que han visto Dragon Ball Z, ¿quién tenía un ojo acá? Ten Shinka, creo, ¿no? Bueno, tengo un ojo en el medio, que es un ojo más. Y esta persona, ponerte un dedo acá como que te miras y ponerte otra cosa, digamos, entre tu, es como que te está diciendo en otras palabras, si tú tienes entre cejas una marca, algo que digamos que tienes que hacerlo sí o sí, o que te molesta, o que pues en este caso la palabra Dios no molesta, pero si nosotros tenemos, ¿no? En nuestra frente, o si escribes en tus casas, en las puertas, no sé cuántos practican, ¿no? Cuando van a colportar, así, siempre en la puerta, al costado de la puerta ponen, no, sin orar no se sale de esta casa, o un versículo por ahí, que ponen, ¿no? Como para incentivar a los colportores. De esta misma manera Moisés le estaba diciendo a su pueblo Israel, para exhortar y obedecer a un Dios, que es un Dios celoso, dice 14, porque si tú sigues a otros dioses, ¿Dios qué va a hacer? Te va a destruir. ¿De qué manera te va a destruir? Hablemos así claro, ¿no? Dios es celoso, sí, es verdad. ¿Destruir en qué sentido? Cuando uno pierde, digamos, la voluntad de, justamente, de estudiar la palabra, de orar, que a todos nos pasa, a los cristianos, pues perdemos el eje, ¿no? Porque tenemos otros dioses, tenemos otras ocupaciones que nos dedicamos más tiempo en otras cosas positivas, trabajo, estudio, etc., que pues para nosotros es súper importante. Si no, esas cosas se convierten en prioridad y a veces pues nos olvidamos. Ahora en los textos de investiga, ahí tienes que investigar lo que les leí Génesis 1, en 1:26. Bueno, el discípulo, también en el Nuevo Testamento habla, ¿no? El discípulo amado sobre todo habla de la divinidad de Jesús. Y en la última parte se enfoca en lo que vamos a enfocar. La Biblia enseña que el pecado no es simplemente un error o una infracción, una norma, sino una ruptura moral en relación con Dios. Los musulmanes pueden tener dificultad para comprender el costo del perdón porque el Islam no enfatiza la pecaminosidad de la humanidad de la misma manera que lo hace el cristianismo. Si Dios perdona sin abordar la deuda moral, su justicia se vería comprometida. Para que se mantenga tanto la justicia como la misericordia es necesario un sacrificio. Esto entendemos fácil, ¿no? En la Biblia siempre se repite, el mismo Moisés habla de la misericordia de Dios. Nosotros somos pecadores, abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero tiene que haber un sacrificio. Desde Génesis hubo un sacrificio para poder vestir a los primeros padres. El sacrificio mayor, el sacrificio perfecto fue Jesús para poder tener salvación. La última parte dice, cuando la lógica puede no conmover, los argumentos pueden resultar impotentes para convencer. El amor de Cristo revela el ministerio personal, puede ablandar un corazón de tal manera que la semilla de la verdad puede arraigarse. Hay un versículo más que justamente habla de esto, ¿no? ¿Cuál de los versículos te quedó en claro o te quedó algo como para repetirlo de esta semana, la lección número 7 de Deuteronomio capítulo 6? Yo voy a leer uno solo para terminar. Y dice así.
Grábate en la mente de todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalos continuamente a tus hijos. Ese versículo quedó para mí como, ¿no?, algo clave para esta semana. Que nosotros grabemos en nuestra mente, repitamos y bueno, de esa manera no vamos a olvidar, ¿no?, la exhortación de obediencia a un Dios celoso, un Dios que merece obediencia. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por estudiar la lección, permita que para poder entender la exhortación de Moisés mediante tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.